Te rogamos, Señor, que bendigas el estudio de tu palabra, que nos des entendimiento, que seas tú quien nos hable, que te manifiestes a través de ella, Señor, que nos traiga corrección, sanidad, esperanza, luz, entendimiento, Padre, y que nos permita, Señor, por tu Espíritu, poder obedecerla y de esa manera agradarte a ti, honrarte y, Señor, también poder regocijarnos en el gozo que te trae a ti nuestra obediencia, Señor. Padre, te damos gracias por estar con nosotros. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Se pueden sentar. Seguimos estudiando la carta de Pablo a los romanos. Bueno, la carta de Pablo a los romanos, la epístola de Pablo a los romanos, es una carta escrita a la iglesia que estaba en Roma. Y no era una sola iglesia, eran varias iglesias, porque eran congregaciones que se reunían en hogares. Se reunían en las casas, solo que habían líderes espirituales, varones, ancianos, que eran los que estaban responsabilizados. Habían varias congregaciones, y entonces Pablo le escribe esta carta a los santos, a los creyentes que están en Roma. Pablo escribe esta carta, ya lo hemos dicho y lo volvemos a repetir, desde Corinto. O sea, tenemos que estaba Jerusalén, está Israel. Vamos a hacer un mapa virtual acá, un poco con mis manos, dibujarlo. Tenemos acá Israel, tenemos acá Siria, tenemos acá Líbano, y luego acá está el mar Mediterráneo, y en esta área está lo que es ahora Turquía. Aquí habían varias provincias, incluyendo la provincia de Asia. Aquí está el mar Mediterráneo, y luego de la provincia de Asia o Turquía está el mar Egeo, y luego acá está lo que era la provincia de Macedonia, y luego Grecia, y acá está Acaya, la zona de Acaya. Entonces Pablo estaba acá en la zona de Acaya, en la zona de Corinto, y iba a regresar a Jerusalén en su tercer viaje misionero. Para terminar, estando en Corinto, él había recibido la ayuda económica de las iglesias de Macedonia y de Acaya para ayudar a los santos que estaban en Jerusalén. Entonces Pablo estaba por embarcarse, aunque no se iba a embarcar directamente porque querían matarlo. Entonces se iba a ir por tierra hasta Filipo, en la área de Macedonia, y desde ahí iba a tomar barco para llegar hasta Jerusalén. Ese era el plan de Dios, el plan de Pablo, buscando la voluntad del Señor, llevar esa ofrenda. Entonces lo que tenía pensado Pablo era hacer otro viaje hasta España, que estaba mucho más al occidente, y saliendo hacia España iba a pasar por Roma, que estaba todavía más al oriente, al occidente de Macedonia y de Acaya, y entre España y Israel. Ese era el plan, visitar a Roma. Cuando pasara en camino hacia España, pasaría por Roma y ministrarles a ellos. El plan de Pablo era impartirles un don espiritual a fin de que fueran confirmados en la fe. Cuando dice darles un don espiritual, está queriendo decir que los dones que Dios le ha dado a Pablo, usarlos para edificar a la iglesia que está en Roma. Y Pablo también dice que estaba ansioso de anunciar el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. La palabra evangelio quiere decir buenas noticias. Las buenas noticias de salvación, pero no pueden haber buenas noticias si no sabemos primero las malas noticias, ¿verdad? Que es la ira de Dios y la condenación por el pecado del hombre. Entonces Pablo obviamente iba a ir a Roma, donde están los creyentes. Estos creyentes ya conocían el evangelio y habían recibido al Señor. Entonces, ¿qué va a hacer Pablo al anunciarles el evangelio a los que ya son creyentes? Si el evangelio, hay una diferencia entre el evangelio y la enseñanza de la palabra de Dios. El evangelio es parte de la palabra de Dios, pero es la doctrina de salvación a través de la fe en Cristo Jesús. Y la enseñanza es todo el consejo de la Escritura, todo el consejo de la palabra de Dios. Pero Pablo, cuando está diciendo quiero anunciar el evangelio también a vosotros que estáis en Roma, obviamente que incluiría algunas otras personas no creyentes que vendrían al Señor a través del ministerio y del don de evangelismo que tenía Pablo, pero también reafirmarlos en la doctrina de la gracia y en la doctrina de la fe, salvación por fe y no por obras, y todas las implicaciones que tiene el evangelio de Jesucristo. En el versículo 16 y 17, que fue donde terminamos el domingo antepasado, Pablo dice: no me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios para salvación de todo el que cree. Es poderoso, es el poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, del judío primeramente y luego del griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios, es decir, la rectitud de Dios, el estándar de Dios, se revela por fe y para fe
como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Es decir, a través de la justicia. O sea, Dios no va a aceptar en el reino de los cielos a nadie que sea injusto, a nadie que no sea recto. Y el único que puede ser recto, sabemos que es Jesucristo, y aquellos que se visten de la justicia del Señor Jesucristo. Y esa justicia se reviste uno al creer lo que hizo Jesucristo en la cruz, al poner los ojos y la fe en Él y en la obra salvadora en la cruz. Entonces Pablo dice, en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, tal como está escrito, el justo por la fe vivirá. Y ahora pasa Pablo a hablar de la ira de Dios. Y dice, porque la ira de Dios, vamos a ir capítulo 1, versículo 18 al 23. Dice, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en su razonamiento, su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios se volvieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Vamos a meditar en estos versículos. Pablo dice, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. La ira de Dios, la ira de Dios. La ira de Dios es una ira santa, no es una ira caprichosa como la del hombre, no es una ira egoísta como la de un niño, ¿verdad? Que si vas y viene otro niño y le quita su juguete, se pone a pegar de gritos y patadas y enojado, o tal vez le pide a la mamá algo y la mamá no se lo da y empieza a hacer un gran berrinche con gran enojo. Esa no es la ira de Dios. La ira de Dios es una ira justa, es una ira santa, es una ira recta. Ponte el caso de que viene a alguien y viola a una niña de 7 años y le corta los brazos y agarran a ese hombre malvado. La ira de la sociedad está contra ese hombre y lo agarran y lo meten preso. Y si a los 2 años lo quieren soltar, no, güey, José, no quiere soltarlo, porque la ira todavía está contra ese hombre, por toda esa maldad. Y nosotros tenemos que entender que Dios es santo. Dios es santo y nosotros no podemos entender la santidad de Dios hasta que vengamos a la santidad de Dios. Es como decir al ciego que nunca ha visto luz, ¿sabes lo que es la luz? No tiene idea. Pero si vienen y lo operan y le sanan y ve la luz, dice, wow, no sabía, no tenía ni la mínima idea. Y nosotros no tenemos concepto de nuestro pecado hasta que venimos a la presencia de Dios. Eso es tan importante. Yo recuerdo cuando recibí a Jesucristo. Sí, yo había ido a la iglesia tradicional toda mi vida y me había confesado y a veces me sentía culpable, le pedía perdón a Dios, pero cuando recibí a Jesucristo tuve un entendimiento tan claro de lo pecador que era y de que lo indigno que era, y un agradecimiento tan grande a Dios por su salvación. Entonces tenemos que venir a la luz, y si no venimos a la luz no podemos entender la justicia de Dios, la santidad de Dios, y aún así poco a poco el Señor nos va revelando su santidad. Entonces la ira de Dios es una indignación contra la maldad que existe en el hombre, una agitación, una emoción violenta de enojo, es un sentir emocional intenso, de rechazo, de desaprobación, debido a su santidad y su rectitud, ante la injusticia y la conducta podrida que tenemos los hombres. Digo tenemos porque todos tenemos una naturaleza pecadora. Cuando nosotros venimos y gritamos injustamente a uno de nuestros hijos y le clavamos en el corazón sus sentimientos, despierta la ira de Dios. O sea, la injusticia esa despierta la ira de Dios si no estamos cubiertos por la sangre de Jesús. ¿Sí me explico? Es decir, tenemos que entender de que y luego dice, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Se revela, no dice se reveló. No dice nomás se revelará, dice se revela en sentido presente. Se manifiesta, la palabra es apocalipso, o sea, una revelación cuando quitas el velo de manera que se pueda ver. Esa ira se revela desde el cielo. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, sabemos que Dios se manifiesta a los ángeles en el cielo.
en forma visible. Los ángeles vienen a la presencia del Señor, etc. Y son los ángeles que pueden ver esa manifestación de la ira del Señor, y de hecho son instrumentos de su ira. Podemos ver en varios pasajes cómo el Señor usa a los ángeles para usarlos como instrumentos que traigan a cabo su ira contra la maldad. Hay una mala concepción muchas veces, pensando la gente, bueno, en el Antiguo Testamento Dios era un Dios de ira, trajo destrucción, si hacías algo malo te mataban sin ninguna misericordia, y en el Nuevo Testamento vemos a un Dios compasivo, Jesús perdonando a la pecadora, y dice, bueno, son dos dioses distintos. No, el Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Dios no murió en el Antiguo Testamento, es el mismo Dios. En Malaquías 3:6 dice la palabra, yo Jehová no cambio. En Hebreos 13:8 dice la Biblia, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios no acepta al pecador porque no le importa la injusticia que hay en nosotros. No, Dios acepta al pecador no porque, es decir, cuando Dios acepta a un pecador no lo hace porque simplemente está diciendo, ¿qué importa? Vamos a perdonar su maldad. No, lo está aceptando a través de la sangre de Cristo Jesús, y ese pecador se abriga a la sangre de Cristo Jesús. Pero si no, va a recibir la ira de Dios. Jesús recibió la ira de Dios que merecían nuestros pecados. Jesús fue tratado con una venganza, con una crueldad que era apropiada de un asesino malvado. Era el castigo que merecía un asesino malvado. Piensen en el hombre que violó niñas y destruyó vidas, merece todo ese castigo. Ese es el castigo que recibió Jesucristo por amor a nosotros. Él no lo merecía, y si nosotros venimos y nos abrigamos a Él, la justicia de Dios nos cubre si venimos arrepentidos. Pero si no, la ira de Dios nos va a cubrir. Es una parte real de la justicia de Dios. En 2 Corintios 5, 19 al 21, lo hemos leído varias veces, la Biblia dice que Dios estaba en Cristo reconciliando al hombre consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones. Por lo tanto, somos embajadores de Cristo, y como si Dios rogara por medio de nosotros, os rogamos, reconciliaos con Dios. Aquel que no conoció pecado le hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. Dios tomó el pecado de la humanidad y lo descargó en Jesucristo. En un momento determinado Jesús representó a toda la humanidad pecadora. Dios le hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros recibamos la justicia del Señor. Si nosotros despreciamos la justicia del Señor, vamos a recibir la ira de Dios. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Dios es un Dios justo. Que Dios ha manifestado su ira, lo vemos en Génesis 6. Váyase al capítulo 6 de Génesis. Génesis capítulo 6. Versículo 5 dice que Jehová vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda intención de los pensamientos de su corazón eran solo hacer siempre el mal. Y le pesó a Jehová haber hecho al hombre en la tierra, y sintió tristeza en su corazón. Y el Señor dijo, borraré de la faz de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. Mas Noé halló gracia ante los ojos del Señor. O sea que vemos de que Dios decide destruir toda la tierra por la maldad que hay en el corazón del hombre. Más adelante en Génesis 19 vemos que Dios envía a un par de ángeles para destruir Sodoma y Gomorra. Leemos en el versículo 13 que dice, los dos ángeles que Dios envía a Sodoma a sacar a Lot, les dice, vamos a destruir este lugar, pues su clamor ha llegado a ser tan grande delante del Señor, que el Señor nos ha enviado a destruirlo. Yo estoy seguro que no era la gente de Sodoma que decía, Señor, destrúyenos. Ese clamor no era de la gente de Sodoma. Pienso que los ángeles venían agobiados a la presencia del Señor. Le decía, mira la maldad que está haciendo esta gente, Señor. Y el mismo Señor mismo lo veía
y el mismo Señor dentro de sí mismo sentía ese clamor por justicia contra la maldad que se estaba llevando a cabo en Sodoma y en Gomorra. Estoy seguro que había perversión sexual contra niños, había distorsión, había toda esa maldad que ahora se practica en Estados Unidos. El Valle del San Fernando es el lugar más de mayor producción de pornografía en el mundo, tengo entendido, y lo que es la pornografía infantil y todo eso. ¿Usted cree que eso no es un clamor en el corazón de Dios por traer el juicio divino contra todo eso? A las jovencitas de 13, 14 años que se les lleva a la prostitución, todo eso, o al homosexualismo, eso, y clama al Señor. Y vemos acá que dice que salió Lot y habló a sus yernos que iban a casarse con sus hijas y dijo: levantaos, salid de este lugar porque Jehová destruirá la ciudad. Pero a sus yernos le pareció que bromeaba. A mucha gente le parece que bromeamos o que estamos locos cuando pensamos de que Dios va a venir por su iglesia o que Dios va a traer juicio. Miren que estamos bromeando por creer en esas cosas. Pero vamos a leer un poco más lo que dice el Señor sobre estas cosas. El Señor trajo ira contra Sodoma y Gomorra y lo destruyó. En el capítulo 19 podemos ver en el versículo 24 que Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó aquellas ciudades y todo el valle y todos los habitantes de las ciudades y todo lo que crecía en la tierra. Ni los perritos ni los gatos se salvaron, ni los pájaros. Usted puede ir a esa zona del Mar Muerto, a la parte sureste del Mar Muerto, y hay azufre. Ahí están todos los indicios de que esa área fue destruida hace algún tiempo por azufre. Toda una civilización que estaba ahí, toda una ciudad, Sodoma y Gomorra, fueron destruidos. Dice el versículo 25: destruyó aquellas ciudades y todo el valle y todos los habitantes de las ciudades y todo lo que crecía en la tierra. Cuando el pueblo de Israel iba entrando a la tierra prometida y estaba en el área de Moab, yo les invito a que tengan un mapa de la Biblia. Generalmente las Biblias tienen al final unos mapas, o si no, comprarse algunos mapitas. Es tan importante y de tanta ayuda. En todo caso, cuando el pueblo de Israel venía de Egipto y estaba por entrar a la tierra prometida y estaba al oriente del Mar Muerto, en la zona de Moab, antes de entrar a la tierra prometida, cuando estaban en esa área, en las llanuras de Moab, el rey de Moab, Balac, se sintió afligido y dijo: quiero destruir a esta gente, porque si no nos van a lamer como el buey lame, nos van a destruir como el buey lame la hierba del campo. Y mandaron a traer Balac, que era el rey, mandó a traer a Balaam, que era profeta de Dios, para que los maldijera. Pero Balaam no pudo maldecirlos. Cada vez que los quería maldecir, los terminaba bendiciendo, porque Dios le dijo: no puedes maldecir al que yo estoy bendiciendo. Sin embargo, Balaam, como le ofrecía dinero Balac, terminó diciendo: ¿sabes qué puedes hacer? No los puedes destruir por afuera, pero puedes hacerlos pecar, y si los haces pecar, Dios mismo los va a destruir. Entonces los madianitas, las mujeres jóvenes, vinieron y empezaron a traer a los hebreos, a los israelitas, a tener sexo con ellas y a adorar a sus dioses. Entonces, cuando hicieron eso, la ira de Dios cayó sobre el pueblo de Israel y murieron 24,000 israelitas. Ahí vemos la ira de Dios contra su propio pueblo. En Números, váyase al libro de Números: Génesis, Éxodo, Levítico, Números. Ese es en el orden que van los libros del Antiguo Testamento. Números capítulo 25, versículo 1 al 3 dice: mientras Israel habitaba en Sittim, el pueblo comenzó a prostituirse con las hijas de Moab, y éstas invitaron al pueblo a los sacrificios que hacían a sus dioses, y el pueblo comió y se postró ante sus dioses. Así Israel se unió a Baal de Peor, que era el dios de ellos, y se encendió la ira de Jehová contra Israel. Vemos, la ira de Dios se encendió contra el pueblo de Israel. La ira de Dios es real. Posteriormente el Señor manda al pueblo de Israel a destruir a los madianitas. ¿Y eso por qué? Porque habían sido trampa. El Señor mandó a los líderes del pueblo de Israel de matar a todos los que se habían prostituido con los madianitas. Y luego usa al pueblo de Israel para vengarse contra los madianitas.
En el capítulo 31 de Números dice que entonces habló Jehová a Moisés diciendo: toma venganza completa sobre los madianitas por los hijos de Israel, después serás reunido a tu pueblo. O sea, el Señor le dice a Moisés: te voy a traer ya a casa, pero antes quiero que hagan venganza contra los madianitas. Y en el capítulo 31, versículos 17 y 18, aquí está el castigo. Les dice: matad a todo varón entre los niños y matad a toda mujer que haya conocido varón acostándose con él. Pero a todas las jóvenes que no haya conocido varón acostándose con él, las dejaréis con vida para vosotros. En otras palabras, toda mujer que haya conocido varón, y aún a los niños, mátalos, dice. Wow, eso me parece injusto, me parece duro. El Dios del universo es justo y es recto. Pero Él está demostrando, es como le hemos dicho: si tú vas en tu carro y te emborrachas, si tu hijo va en tu carro y tú te matas y dejas a tu hijo cuadrapléjico, no es culpa de tu hijo, es tu culpa. Y nosotros traemos destrucción sobre nuestras familias cuando rechazamos al Señor y actuamos en contra del Señor. Dios quiere limpiar el cáncer. Como cuando tienes un cáncer, vas y te lo cortan, y eso es lo que el Señor quiere hacer. Y ha mostrado su ira en ocasiones para dejar claro que Él es un Dios santo, y para que ese cáncer, esa maldad en la humanidad no prospere más rápidamente de lo que ya está prosperando. Cuando el pueblo de Israel iba a entrar a la tierra prometida, quienes habitaban ahí eran los cananeos. Y vemos en el capítulo 9 del libro de Deuteronomio, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, es el siguiente libro. En el capítulo 9 del libro de Deuteronomio, que el Señor le dice al pueblo de Israel, versículo 5: no es por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón que vas a poseer su tierra. O sea, el Señor traía al pueblo de Israel para poseer la tierra de Canaán. Iba a desalojar a la gente que estaba ahí, los iban a matar. Pero era gente que cuando Dios le dijo a Abraham la promesa de que le iba a dar esa tierra, pero que primero sus descendencias iban a estar esclavos en Egipto 400 años y después iban a llegar, Dios le hizo claro a Abraham que la ira del Señor no había llegado a su límite, iba a esperar hasta que llegara a su límite. O sea, le iba a dar tiempo a estos pueblos que se arrepintieran, pero estos pueblos no se arrepentían. Estos pueblos quemaban a sus bebés y los ofrecían a sus dioses. Entonces hacían todo tipo de maldad. Y en el versículo 5 de Deuteronomio 9 leemos que dice: no es por tu justicia, le está hablando al pueblo de Israel, ni por la rectitud de tu corazón que vas a poseer su tierra, sino que por la maldad de estas naciones el Señor tu Dios las expulsa delante de ti, para confirmar el pacto que Jehová juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. O sea que Dios hizo un pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob de darles la tierra. Y Dios va a cumplir su pacto, y a la vez va a también cumplir su justicia destruyendo a estas naciones. Y Dios así lo hizo. O sea, Dios trae ese castigo. Es absurdo pensar que Dios no interviene en el Nuevo Testamento. Vámonos al libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículo 9. Y estamos acá en la revelación de la tribulación, donde vemos de que Juan tiene esta revelación y ve un ángel del cielo. Bueno, son 3 ángeles del cielo que ve en esta parte de la visión. Y dice de que le siguió otro ángel, el tercero, diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe una marca en su frente o en su mano, él también beberá el vino del furor de Dios, que está preparado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y en presencia del Cordero. Y el humo de su tormento asciende por los siglos de los siglos, y no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, y cualquiera que recibe la marca de su nombre. Entonces vemos de que la palabra del Señor nos habla acá de un ángel que da una advertencia de no adorar a la bestia, que es el anticristo que aparece en la tribulación, y sobre todo que se declara Dios prácticamente buscando adoración a la mitad de la tribulación de los 7 años, o sea, los 3 años y medio. Y el ángel dice que el que reciba la marca
El que adore al anticristo va a beber el vino del furor de Dios. No hay otra palabra más fuerte, ¿no? Furor de Dios, que está preparado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre. Hay una ira de Dios contra Satanás y contra todo lo que él provoca, contra toda la maldad. En Apocalipsis 16 habla de la ira de Dios que dispensa a través de ángeles. En Apocalipsis capítulo 16 dice: oí una gran voz que desde el templo decía a los 7 ángeles: id y derramad en la tierra las 7 copas del furor de Dios. Yo creo que hace muy mal aquel pastor que no habla de la ira de Dios por no asustar a su congregación. De hecho, este miércoles tuvimos un incidente muy interesante, porque creo que uno de los hermanos que estaba enseñando a los pequeños les empezó a hablar del fin del mundo y del juicio de Dios. Y una de las familias tenía a su pequeño en esa clase y salió llorando descontrolado, salió afligidísimo. Y me dijeron: hermano, ¿puede hacer algo? Porque estaba pero descontrolado, le había dado una pálida a ese pequeño. Y me le acerco y le digo: ¿sabes qué? Le digo. Los papás estaban afligidos. Le digo: no, está bien, le digo. Está bien. Porque ¿sabes qué? Hay una ira, hay un juicio de Dios y es importante conocerlo. Y me le acerqué al pequeño y le dije: ¿sabes qué? ¿Le tienes miedo a la silla eléctrica? No. Pero si tú fueras un criminal, sí le tendrías miedo a la silla eléctrica, ¿no? Sí. ¿Le tienes miedo a ir a la cárcel? No, porque no has hecho nada malo. Entonces no tienes miedo, le digo. No tienes que tener miedo del fin del mundo. No tienes que tener, y eso sí, te digo que el fin del mundo no es nada comparado con el infierno. Pues el fin del mundo se acaba y punto. Pero de ahí la gente va a estar en el lago de fuego y azufre para toda la eternidad, les digo. Pero no tienes que tener miedo si tú recibes a Jesucristo, y recibió a Jesucristo. Y me estaban compartiendo sus padres de que todas las semanas se levanta en la mañana a leer bien feliz la Biblia. Y que en el camino iba feliz y gozoso porque había recibido a Jesucristo. Y que ya no iba a ir al infierno, ni al fin del mundo, ni nada de eso. Entonces, es importante, hermanos, asustarse un poco y saber que hay un infierno. Con Dios no puedes jugar. Dios es santo, y si tú vives en desafío de Dios, si tú vives desafiando a Dios, si tú vives ignorando a Dios, si tú vives rechazando a Dios, si tú vives ofendiendo a Dios y haciendo daño a otros, te viene el juicio divino. Te viene el juicio divino. Y si tú eres ciego y nunca has estado a la luz, no sabes lo que es la luz. Y de la misma manera, cuando veas a Dios, vas a ver tu pecaminosidad. Y al ver tu pecaminosidad vas a decir: eres justo, Dios, eres justo. Vemos entonces la ira de Dios. El versículo 2 dice: el primer ángel fue y derramó su copa en la tierra y se produjo una llaga repugnante y maligna en los hombres. Vemos la ira de Dios. El versículo 3: el segundo ángel derramó su copa en el mar y se convirtió en sangre. Versículo 4: el tercer ángel derramó su copa en los ríos y en las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre. Versículo 8: el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol y al sol se fue dado quemar a los hombres con fuego. Versículo 10: el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se quedó en tinieblas. Y blasfemaron contra Dios por causa de sus dolores y de sus llagas y no se arrepintieron de sus obras. Es un problema cuando tú resistes al Señor al punto que Dios endurece tu corazón. Y vemos en la tribulación que los hombres no se arrepienten. Yo le doy gracias a Dios cuando te da un sentir de arrepentimiento. Pues si no te da sentir de arrepentimiento, ¿qué pasó con Faraón? El Señor le endureció su corazón. Simplemente fue un instrumento de la destrucción de Dios. En el versículo 21 habla de enormes granizos como de 1 talento, o sea, de 70 libras cada uno cayeron sobre los hombres, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga de granizo, porque su plaga fue sumamente grande. O sea, imagínate piedras de hielo de 70 libras que caigan. Y vemos que acá que ellos, en vez de arrepentirse, blasfeman contra Dios, un corazón duro. Entonces, vamos a continuar en Romanos. Y no vamos a entrar en más detalle de la ira de Dios, pero hay mucho más que pudiéramos hablar de la ira de Dios, que me entró mucha curiosidad
hoy en la mañana realmente, diría, tal vez parte de la noche, sobre la ira de Dios, pero ya no me dio el tiempo para investigar más. No sé si haríamos un estudio sobre eso, pero vamos a continuar. Dice, la ira de Dios se revela desde el cielo. ¿Contra qué? Contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Vamos a continuar en Romanos. Quédense en Romanos ahí. Aquí hay mucha enseñanza, hermanos. ¿Quién tiene hambre de conocer del Señor? Mira lo que dice. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Hay una diferencia entre impiedad e injusticia. La palabra impiedad en el griego es asebeia, que viene de asebes, que viene de asebo. ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno, me interesa saber lo que significa la palabra realmente, porque la palabra impiedad, bueno, ¿qué significa? Entonces, la impiedad quiere decir, viene de la palabra asebes o asebo. La palabra asebo quiere decir reverenciar, adorar a Dios. Entonces, el asebo o el asebes quiere decir falto de reverencia, falto de honor a Dios. Entonces, la palabra impiedad realmente lo que quiere decir es no tener una reverencia, un honor, un respeto, un aprecio que Dios merece, pero ignorarlo, despreciarlo, irrespetarlo, ofenderlo. Y tenemos los 10 mandamientos en el Antiguo Testamento, y los primeros 4 mandamientos hablan de nuestras obligaciones ante Dios. No tener otro Dios aparte de mí. No te harás ídolo ni semejanza alguna a lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, no hacer imágenes de Dios, porque esos ofenden a Dios, limitan a Dios, son una descripción muy pésima de Dios y ofenden a Dios porque lo mal representan. No tomar el nombre de Dios en vano. Reconocer el día de reposo y dedicárselo al Señor. Todos esos mandamientos son dedicados a honrar a Dios. Entonces la persona impía es la persona que no tiene ningún respeto para Dios, no tiene ninguna consideración hacia Dios. Y la persona injusta es la que viola los otros 6 mandamientos, es decir, aquellos que no cumplen las leyes de Dios en su comportamiento con los demás. No es recto, no es justo hacia los demás. Honra a tu padre y a tu madre, no cometer adulterio, no cometer asesinato, no hurtar, no dar falso testimonio, no codiciar. Todos esos mandamientos tienen que ver en tu relación con los demás. Ahora, si tú no honras a Dios, ¿cómo vas a tratar bien al prójimo que ha sido creado a la imagen de Dios? ¿Sí me explico? Entonces vemos acá que Pablo está diciendo que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Acá es algo muy importante. Cuando dice que con injusticia restringen la verdad, es decir, es injusto restringir la verdad. Si tú estás en un laberinto y hay un camino por salir, pero tú no le permites a alguien saber ese camino, tú estás restringiendo la verdad para esa persona, es algo injusto. El restringir la verdad es algo que ofende a Dios, y dice con injusticia restringe la verdad. Cuando un padre no le enseña la palabra de Dios a su hijo, cuando un padre no lleva a sus hijos a la iglesia para que conozcan la palabra del Señor, está restringiendo la verdad de sus hijos. Y la ira de Dios está contra ellos. No es cuestión de 2 más 2 son 4, es más exacto que eso. Si tú estás restringiendo la verdad a tus hijos para que ellos no te juzguen, para que ellos no te critiquen, para que te puedas echar 10 cervezas y no te digan nada, para que puedas... ¿Por qué? Si tú vienes a la congregación y conoces la palabra del Señor, no vas a llegar a tu casa y vas a tener la Playboy Magazine ahí, varón, porque tu hijo mismo te va a decir qué estás haciendo, papá, estás viviendo una hipocresía. Entonces algunos padres mejor no van a la iglesia para que sus hijos no sepan nada, ni ellos, pero la ira de Dios viene contra ellos, es una maldad. Entonces vemos acá que con injusticia restringen la verdad, la esconden, la detienen, la encubren. Ahora da la razón acá Pablo. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad, porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente, porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder, su divinidad, se han visto con toda claridad siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Aquí está hablando el Señor a través de Pablo, que la ira de Dios se revela contra el mundo. ¿Por qué? Porque están ignorando
su existencia, que se revela claramente a través de su creación. Aquí dice, porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, porque Dios se lo hizo evidente. Dios le hizo evidente a la humanidad su existencia. Dice, porque desde la creación del mundo, habla de una creación, no de una evolución. Desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder, su divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendido por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Lo que está diciendo acá es que ha habido una creación, no una evolución. Y es claro, cuando leemos el libro de Génesis, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la palabra es bara, que es crear de la nada. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó a la luz día, y a las tinieblas noche, y fue la tarde y fue la mañana un día. Vemos que Dios creó y nos dice cómo, nos dice en qué condición. ¿Por qué nos va a decir Dios todos esos detalles si es mentira? Y luego dice que dijo Dios, haya una expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. Se hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban arriba de la expansión, y llamó a la expansión cielos, y fue la tarde y fue la mañana, el segundo día. El segundo día hizo el espacio, la atmósfera. Y dijo Dios, reúnanse todas las aguas debajo de los cielos en un solo lugar, y aparezca lo seco. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a las aguas mares. Y luego Dios crea las plantas y las hierbas el tercer día. Y hasta el cuarto día crea el sol, la luna y las estrellas. Y algunos incrédulos dicen, ay, ¿cómo va a haber sol? ¿Cómo va a haber luz el primer día y el sol hasta el cuarto día? Nosotros tenemos luz en este cuarto, ¿no? Sin que haya sol aquí adentro. Dios tiene el poder para hacer incidir luz sobre la tierra cuando está creando la tierra. Para Dios no es imposible. Y dice la palabra del Señor que Él creó el sol, la estrella, la luna, los planetas el cuarto día. Las plantas fue en tercer día. Si fueran millones de años, imagínate esas plantitas esperando millones de años para que salga el sol. No es lógico. Dios nos da un orden específico. Y el quinto día Dios creó las aves y creó los animales marinos y las ballenas. Y hasta el sexto día creó a los reptiles y a los ganados y a las bestias. Entonces vemos de que de acuerdo a evolución las aves vienen de los reptiles, pero de acuerdo a la Biblia Dios creó el quinto día las aves y hasta el sexto día los reptiles. Vemos un orden distinto, y en cada caso Dios dice que era bueno. Vio Dios lo que hizo y era bueno. Y en el sexto día, cuando creó al hombre, dijo que era bueno todo en gran manera. Eso no da lugar a enfermedades, eso no da lugar a muertes. La paga del pecado es muerte, no era algo que estaba en el proceso natural del hombre. Y si Dios necesitó millones de años, si tenemos todo un estudio sobre creación y evolución, pero hay mucha evidencia. De todas maneras, si se necesitaron millones de años para que el hombre fuera a evolucionar, ¿qué va a pasar cuando venga el Señor por nosotros y nos resucite? En un abrir y cerrar de ojos, dice la Biblia, del polvo de la tierra. Dios no necesita millones de años, su palabra es clara. Dice el Salmos 34, 6, 9, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo su ejército por el aliento de su boca, porque Él habló y fue hecho, Él mandó y todo se confirmó. Dios creó. Y en Juan 5, 46, 47 dice que si creyeras a Moisés, me creerías a mí, porque a mí escribió él, pero si no crees sus escritos, ¿cómo creerás mis palabras? El mismo Señor Jesús dice, si no crees lo que escribió Moisés, ¿cómo vas a creer a mí? Porque Moisés escribió inspirado por el Espíritu Santo. Y Jesucristo habló inspirado por el Espíritu Santo. Es el mismo Espíritu. Si no le crees a Moisés, no le vas a creer a Jesús. Eso es lo que está diciendo. Pero hay también la evidencia natural, y eso es lo que está hablando Pablo acá. Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y su divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendido por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Podemos ver el orden que hay en la creación. Es un orden increíble. Si la tierra estuviera un 3% más lejos del sol, nos congelaríamos, no habría vida. Si estaríamos 3% más cerca del sol, nos achicharraríamos, no habría vida.
Si la Tierra fuera más grande, la fuerza de gravedad sería tan tremenda que apenas pudiéramos caminar y la presión atmosférica sería dificilísima soportarla. Si la Tierra fuera más pequeña, no tendría suficientemente fuerza de gravedad para retener la atmósfera que necesitamos para el oxígeno y poder respirar. Si la Tierra girara más lentamente, el día sería más largo y el calor sería insoportable. Las temperaturas serían calientes en el día y extremadamente frías en la noche. Si la luna fuera más grande o estuviera más cercana, tendríamos maremotos todos los días. Si no existiera la luna, no tendríamos las mareas que son necesarias para oxigenar el agua del mar para que los peces del mar puedan sobrevivir. Si no existiera Júpiter, Júpiter sirve como una máquina aspiradora. Cuando vienen desperdicios cósmicos contra la Tierra, Júpiter los atrae por la fuerza de gravedad de manera que no caen en la Tierra. Si no existiera Júpiter, no estuviera en la órbita que tiene, no tuviera el tamaño que tiene, la Tierra estaría destruida. Y estas son cosas que han descubierto los científicos. Dios ha mostrado un balance increíble que no es accidental. O veamos el diseño del ojo. ¿Cómo puedes creer que el diseño del ojo es accidental? La pupila se abre cuando estás en un lugar como esto, se abre un poco más. Pero sales hacia afuera y se te cierra, pero no del todo, si no, no puedes ni manejar. Se te cierra un poco y no necesitas una calculadora para saber cuánto. El cerebro te calcula cuánto se debe cerrar la pupila del ojo. Y entra la luz que lleva la imagen de lo que estás viendo, y en el fondo del ojo hay células que llevan esa imagen al cerebro para que tú puedas ver que lo que estás viendo es un gato, un conejo y no tu novia, para que no le des un beso, como decimos, ¿ves? Te ayuda a entender. Y luego esas células del ojo necesitan oxígeno, pero están adentro. El aire no les lleva el oxígeno. Entonces hay un sistema de cañerías y tuberías que llevan sangre, y esa sangre agarran el oxígeno de los pulmones. Hay una sustancia, hay una proteína en la sangre que se llama hemoglobina, y esa hemoglobina atrapa el oxígeno y va por la sangre, y cuando llega al ojo suelta ese oxígeno a las células del ojo. Pero el ojo, las células del ojo producen una sustancia tóxica que es el dióxido de carbono. Esa hemoglobina atrapa el dióxido de carbono y va y se lo lleva de regreso a los pulmones y ahí lo suelta. Pensar que todo eso es resultado de accidente. ¿Y cómo puede funcionar esa sangre si no hay un corazón que lo bombee? Ese corazón tiene que estar funcionando y bombeando la sangre, pero el corazón no puede funcionar si los pulmones no funcionan, porque no recibiría el oxígeno que necesita. Y cuando se está desarrollando el feto, que no están funcionando ni el corazón ni los pulmones, es a través de la sangre de la madre que está sobreviviendo el niño. ¿Tú puedes creer que todo eso es resultado de accidente? Es absurdo pensar que es resultado de accidente. Y luego pensar que esos ojos cayeron en 2 agujeros que estaban en el cráneo por casualidad. Imagínate. Y luego tenemos 2 ojos, no uno. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué tenemos 2 ojos? Hay una razón muy clara. Si tú tienes 2 ojos, mirarías 2 imágenes. Y la razón que no ves 2 imágenes es que los músculos de la cabeza, guiados por el cerebro, desvían los ojos un poquito, tú no te das cuenta, es muy poco, y produce un ángulo para que las 2 imágenes se conviertan en uno. Y esa imagen se convierte en uno, y la desviación de los 2 ojos depende de la profundidad de la distancia que está la imagen. Entonces, gracias a que tienes 2 ojos, puedes ver tridimensionalmente. ¿Tú crees que eso es accidente? ¿Tú crees que eso puede ser accidente? Y luego todo el sistema circulatorio donde tienes el corazón, los pulmones. ¿Y qué es lo que tienes? Tienes una cavidad torácica protegiéndolos. Porque el Señor sabe que somos pleitistas, vea, y ahí nos tiramos golpes. Imagínate un golpe en el corazón o en los pulmones. Ahí te quedaste. Y el Señor, ¿qué? Te pone una caja torácica. Pero si nosotros la hubiéramos diseñado, nos asfixiamos. ¿Cómo respiramos con una caja rígida? Pero esta caja es rígida pero flexible. Respiras y se expande, pero también te protege. ¿No es un diseño maravilloso? ¿Quién dice gloria a Dios? Ahora, Dios es espíritu, ¿y por qué ese espíritu no lo vemos? Tú no ves la fuerza de gravedad, ¿verdad? ¿No? Pero no dices, la voy a desafiar, me voy a tirar a este precipicio porque no veo la fuerza de gravedad. Te vas a quebrar todo, y así te vas a quebrar si tú desafías a Dios porque no lo ves.
Si tú desafías a Dios porque no lo ves, te vas a quebrar. Vemos el viento, no lo vemos, pero vemos su manifestación. Vemos la fuerza de gravedad, no la vemos, pero vemos su manifestación. Vemos el magnetismo, no lo vemos, pero vemos la electricidad, no, pero no metas los dedos por ahí. Porque sabes que hay una manifestación. La Biblia dice, los cielos proclaman la gloria de Dios y la expansión anuncia la obra de sus manos. Un día transmite el mensaje a otro día, una noche a otra noche revela sabiduría. No hay mensaje, no hay palabra, no se oye su voz, mas por toda la tierra salió su voz. Hasta los extremos de la tierra sus palabras. ¿Qué quiere decir? Que Dios nos está hablando a través de la naturaleza. Aquí estoy. Un día transmite el mensaje a otro día, una noche a otra noche revela sabiduría. Entonces vemos que el Señor dice, desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder y su divinidad se han visto con toda claridad. ¿Podemos decir eso? Con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. O sea, no hay excusa para la evolución, no hay excusa para el ateísmo. Dice la palabra del Señor, el necio ha dicho en su corazón no hay Dios. La palabra necio en el hebreo es naval, y quiere decir el que obra sin entendimiento, tontamente, sin inteligencia, el que obra sin considerar, pero también el que obra impíamente, malvadamente. ¿Por qué? Porque el impío es un necio. El que actúa desafiando a Dios es un necio. El que actúa violando la ley de Dios es un necio, porque no se está dando cuenta que hay consecuencias en este mundo y en el mundo que viene. Entonces la palabra del Señor dice, el temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. ¿Podemos decir eso? Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Y eso éramos nosotros, amén, en algún momento. Pero el Señor nos abrió los ojos por su misericordia y nosotros tenemos que llevar ese mensaje a otros. Pero ese mensaje incluye las malas noticias. Muchas veces personas me han acusado, personas sobre todo cercanas, de que yo los estoy juzgando. Le digo, no los estoy juzgando. Yo estaba siendo juzgado, yo iba al infierno. Hay que arrepentirse. Me estás juzgando, me dice. No, la palabra te está juzgando, que todos somos impíos, tus obras no te salvan. Tenemos que venir arrepentidos al Señor y decir, Señor, perdónanos, cámbianos, transfórmanos. ¿Cuál es el fruto de tu vida? Si tú vives para ti, ese no es el fruto de Dios. Y tienes que hablar cuáles son las consecuencias de vivir egoístamente, rebelde ante la palabra de Dios. Dios nos ha dado su manifestación, su revelación en la naturaleza para que le busquemos. Y cuando nos damos cuenta y somos fieles y decimos existe un Dios y lo empezamos a buscar, lo vamos a buscar en la palabra, en la Biblia, y vamos a encontrar que ahí encontramos al Señor y hallamos salvación. Mira lo que dice el versículo 21, aunque conocían a Dios no le honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Aunque conocían a Dios no le honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. No le honraron como a Dios. Evolución no honra a Dios. Tú vas a las escuelas y te dicen hace miles de millones de años ocurrió esto. En vez de decir, mira qué maravilla las aves del cielo, mira qué maravilla el pájaro carpintero, mira qué maravilla cómo Dios creó los árboles, mira qué maravilla cómo está formado el universo. Nada de eso. No le dan la gloria a Dios. El nombre de Dios no se menciona. Si tú te lo mencionas, dicen eres religioso. O sea, te están eliminando lo que es real. No honran, no mencionan a Dios ni en los programas de televisión. Entonces dice, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda injusticia y impiedad de los hombres que con injusticia restringen la verdad. No honraron a Dios como Dios, ni le dieron gracias. La ingratitud contra el Creador bueno y amoroso no es una buena actitud. ¿Te ha tocado, has experimentado personas que no han sido agradecidas hacia ti? ¿Puedes levantar la mano? ¿Te has experimentado situaciones donde hay personas que no han sido agradecidas hacia ti? ¿Verdad que molesta? La última vez que experimenté eso, el Señor me dijo, y tú cada vez que comes ni siquiera me das las gracias. Y es cierto, muchas veces tengo tanta hambre, hermano, que llego y le entro.
con todas las ganas. Y ya cuando estoy en media comida, gracias Señor, este taquito está muy sabroso, gracias Señor. Pero muchas veces ni lo hago, hermanos. Ni lo hago, muchas veces se me va la onda. Pero no soy lo agradecido que debo de ser. Y no lo digo para condenación, ¿sí me entiende? Pero lo digo, hey, debemos ser agradecidos con el Señor. Dad gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. El hecho que estemos acá escuchando la palabra de Dios. Dice la palabra que Él hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. El que ofrece sacrificio de acción de gracias me honra, dice el Señor. Hay que honrar al Señor, hay que darle gracias en tu hogar. Démosle gracias al Señor. Dad gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Es importante este versículo. En todo, si estás pasando un momento difícil, gracias Señor porque has prometido estar conmigo. Si estás pasando por una situación que parece intolerable, gracias Señor porque tu gracia es suficiente. Si estás pasando por un reto, todo lo puedo en Cristo que fortalece. Gracias al Señor por Jesucristo. Dad gracias en todo, ¿verdad? Eso lo dice la palabra del Señor. Haced todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones. Unos se quejan porque hoy había lluvia, ya no van a la iglesia. No, qué barbaridad, que estamos en julio, ¿cómo es posible que llueva? Murmurando. Y si salió el sol, porque salió el sol, está haciendo tanto calor. Y luego dice, se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Se hicieron vanos. Sí, hermanos, hace 13.600 millones de años, ¡pum! Y de ahí se formó el hombre. Es una necedad. Y su necio corazón fue entenebrecido. Corazón necio, que no considera las cosas. Fue entenebrecido, entró en oscuridad. Profesando ser sabios, se volvieron necios. Tengo doctorado en ciencias. Dicen, ¿verdad? ¿Y de dónde vienes? Vengo del mono. Dicen ellos. Y dicen de que venimos de un animal, se parece a una rata. Ya cuando doy los seminarios de creación y evolución, presento los encuentros que hice. Y cada vez se desmienten. El viernes saqué otro artículo donde dicen que el Icteroctopus, esa ave de reptil que supuestamente era la transición entre el Archaeopteryx, así se llama, Archaeopteryx, nombre bien complejo ahí, que es supuestamente la transición entre el reptil y el ave. Ahora dicen que ya no es ave. Están confundidos. Profesando ser sabios se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Cambiaron la gloria, es decir, Dios es incorruptible. A Dios no lo podemos meter en una imagen. Cuando lo hacemos, lo denigramos, lo insultamos, lo ofendemos, lo limitamos. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible por la imagen de un hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Es decir, adoran dioses falsos, adoran imágenes, adoran ídolos. El Señor mismo lo dijo en Éxodo, ¿verdad? No tendrás otros dioses aparte de mí. No harás ídolo ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No les adorarás ni les servirás, porque yo, Jehová, tu Dios, soy un Dios celoso que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y muestro misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces está diciendo, no te harás imágenes. Entonces venimos y en la tradición hacemos imágenes y decimos, no, si no las estamos adorando, solo las estamos venerando. O sea, no podemos adorar imágenes. Los dioses de la India, estaba viendo algunos de los dioses de la India, vi uno que tenía forma de mujer con varios brazos, pero me sorprendió, tenía la cara y la nariz de un elefante. Ese era Dios, me sorprendió tremendamente. Entonces vemos los dioses que el hombre llega en su necesidad de adorar. Los dioses de los griegos tenían forma humana. Los dioses de Egipto, estaba viendo uno que tenía el cuerpo humano y la cabeza de cabro. Los dioses de Mesopotamia, vi uno que tenía el cuerpo de pájaro y la cabeza de león. Imagínate, pobre pajarito con la cabeza de león. Y otros con cuerpo humano, alas y cabeza de ave. Los dioses de Babilonia, uno con la mitad inferior del cuerpo de un pez y el resto era humano. Satanás ha codiciado la adoración y a través de la idolatría demonios son adorados. Yo no estoy de acuerdo en adorar imágenes de Jesús, porque Jesús no está en una estampilla. Además, ¿quién dijo que era rubio y de ojos verdes?
¿verdad? Porque en Medio Oriente la gente no tiende a ser rubia ni de ojos verdes. La palabra del Señor dice: si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos en Él morada. No en una estampilla, sino en ti mismo. Y la Biblia dice, el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Realmente, qué bueno que podemos tener a Jesús en nuestro corazón. Y si tú no tienes a Jesús en el corazón, ¿por qué no lo recibes? Hay una ira que viene. Esta es la palabra de Dios, esta no es mi palabra, esta es la palabra de Dios. Qué bueno saber que hay una ira de Dios. ¿O prefieres que te agarre por sorpresa? ¿Prefieres estar en lo oscuro y caerte en el precipicio? ¿O prefieres que alguien te abra los ojos y veas que hay un precipicio para que no caigas? ¿Qué es lo que quieres en la vida? Yo quiero conocer la verdad. Yo prefiero conocer la verdad que vivir en la oscuridad. Si tú nunca has recibido a Jesucristo, recíbelo ahora, pídele a Dios perdón. Ahí donde estás puedes recibirlo. Te invito a que lo recibas. Padre Santo, te ruego perdón por mis pecados. Creo que Jesús murió en la cruz por mis pecados. Acepto su sacrificio y recibo a Jesús como Señor y Salvador de mi vida. Señor, te ruego que gobiernes mi vida y me dirijas. Y me des tu espíritu para hacer el bien y rechazar el mal. Me des entendimiento de tu palabra y sed para buscarla y conocerla. Quiero vivir para ti, Señor. Apártame de la destrucción y del pecado. En nombre de Jesús.